Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy las comisiones primeras, conjuntas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate el proyecto de ley que crea la Comisión de Aforados, esa que reemplaza a la polémica Comisión de Acusaciones. Es el organismo que se va a encargar de ahora en adelante de procesar a los altos funcionarios del Estado. Incluso podría suspender del cargo y ordenar la captura del fiscal general de la Nación o de los magistrados de las altas cortes por denuncias penales, disciplinarias y fiscales. De las reacciones de sectores políticos, algunos la califican ya de esperpento, y de lo que dice la DIAN sobre los colombianos involucrados en los Panama Papers, les vamos a hablar en esta emisión de CMI. Comenzamos. Ley de aforados. Aprueban que magistrados y fiscal sean suspendidos o capturados por una investigación. Procuraduría afirma que funcionarios públicos no podrán promover acuerdos de paz. Mininterior asegura que campaña por el plebiscito solo arranca cuando el presidente lo convoque. Minjusticia asegura que Colombia jamás va a extraditar a un campesino que cultive coca. Presidente Santos advierte a las BACRIM que solo les queda el sometimiento. Nueva estación de Transmilenio en Soacha a partir del 28 de mayo. Se reducirá cantidad de agua subsidiada en Bogotá a estratos 1, 2 y 3. Desmantelan banda de apartamenteros que actuaba en el norte de Bogotá. Ordenan a Aguas Cartagena devolver 17.000 millones a usuarios. 65% de colombianos en Panama Papers no declararon en Colombia. Maduro arremete contra el expresidente Álvaro Uribe. Colombianos brillan en el Giro. Atapuma tercero en la etapa y Chávez vuelve al top 10. Manchester United gana y jugará la Liga Europa. Los miembros de la Comisión de Aforados, que procesará a los altos funcionarios del Estado y que fue aprobada en primer debate hoy en el Congreso, van a ser escogidos por meritocracia en un concurso que adelantará el Consejo de Gobierno Judicial. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, rechazó los señalamientos del Centro Democrático, que asegura que esta será una ley de impunidad. La Comisión de Aforados estará integrada por 5 comisionados que serán elegidos por el Congreso de listas que enviará el Consejo de Gobierno Judicial. Investigará y juzgará a magistrados de las altas cortes, de la Comisión de Disciplina Judicial, del Consejo de Gobierno y al Fiscal General de la Nación. Hoy que va a ser un organismo autónomo, independiente, que llegará a través de concurso de méritos, que tendrán periodo de 8 años. 5 altos comisionados serán los encargados de que no haya impunidad en este país. Esta comisión de aforados va a ser el reemplazo de la comisión de absoluciones, como le dicen la comisión de acusaciones. Es una comisión, primero, multifuncional, que inicia en un proceso preliminar con 3 materias distintas, pero sin 3 procedimientos diferentes. Eso es una manipulación, no hay impunidad. Aquí por primera vez en la historia del país se crea un mecanismo para investigar por delitos y faltas disciplinarias graves, que en últimas son delitos, a los magistrados de las altas cortes. Hubo un fuerte debate sobre el fuero integral de los aforados, tema que quedó para los segundos debates que les darán Senado y Cámara a este proyecto. La viceprocuradora general, Marta Isabel Castañeda, advirtió que los funcionarios de gobierno que promuevan los acuerdos de paz podrían incurrir en una participación en política y se expondrían a sanciones disciplinarias. La viceprocuradora general señaló que una eventual participación en política de funcionarios del gobierno sería suficiente para oponerse a la ley de plebiscito. No puede habilitarse a los servidores públicos para deliberar y promocionar acerca de los acuerdos que se hayan realizado en La Habana, es decir, esto es una participación política. Mencionó otras razones por las cuales el Ministerio Público pidió tumbar el plebiscito. Unas decisiones condicionadas para algunos artículos de esa ley. Se dé realmente la implementación como debe ser, de acuerdo con las herramientas persistentes de nuestra Carta Política. Las declaraciones las hizo en el marco del seminario El Derecho de Acceso a la Información Pública y Transparencia, realizado en Bogotá. Entre tanto, el procurador Alejandro Ordóñez dijo que el gobierno miente al asegurar que el proceso de refrendación del acuerdo de paz va a estar en manos de los colombianos. Según el Procurador General de la Nación, los colombianos no refrendarán los acuerdos. No es cierto que se vaya a acudir al aval del ciudadano. Ahí hay una serie de mentiras que se le están
dirigiendo, que se le están diciendo a la ciudadanía. Afirma que el documento está basado en mentiras. Una vez se llega a un acuerdo, inmediatamente el señor presidente de manera unilateral tendrá que consignar ello, registrar ello ante Naciones Unidas y ante algunos órganos en la nación suiza, antes de que haya surtido el trámite en la Corte Constitucional y antes de que haya surtido el mecanismo de refrendación que se acuerde. Durante su encuentro con estudiantes universitarios de Montería en la Cátedra Ética a las Profesiones, el jefe del Ministerio Público concluyó que Colombia sigue nadando en coca y la FARC en dólares. Los parlamentarios que han estado conversando con las FARC en La Habana, en Cuba, aseguraron esta noche que la amenaza de la Procuraduría de abrirles un proceso disciplinario es un torpedo a la paz y una intromisión en las facultades del presidente de la República. El anuncio de la viceprocuradora general de abrir proceso disciplinario contra los funcionarios públicos que vayan a hablar con las FARC en La Habana fue recibido con duros comentarios por 3 de los congresistas que han estado apoyando las negociaciones con las FARC. Pues es que a mí no me cabe en la cabeza que se pueda sancionar a alguien, primero por cumplir con su deber y segundo por su convicción en favor o en contra de la paz. Según esa tesis, quienes hacen claro proselitismo en contra del proceso de paz también estarían participando indebidamente en política siendo funcionarios públicos. Yo creo que esa actitud del procurador es un nuevo intento por atentar, por obstruir, por debilitar el proceso de paz. El procurador está en campaña electoral y yo lo lamento mucho. El procurador puede querer muchas cosas, lo otro es que constitucional y legalmente puede hacerlo. Los congresistas recordaron que hay un mandato constitucional obligatorio que habla del deber y el derecho a la paz de todos los colombianos. También el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respondió a la advertencia de la Procuraduría señalando que el gobierno no puede dejar de hablar de paz cuando está buscando precisamente ese objetivo. El ministro del Interior dijo que recibe con respeto ese pronunciamiento de la Procuraduría, pero al mismo tiempo señala que el propósito de la paz es un propósito nacional por encima de cualquier consideración partidista. Campaña para el plebiscito solo arrancará cuando el presidente de la República convoque al plebiscito y la regulación de la participación en política se dará según el fallo de la Corte Constitucional. Luego esperaremos el fallo de la Corte Constitucional. Mientras tanto, obviamente todos los funcionarios públicos en Colombia no solamente tenemos el derecho, sino el deber y la obligación de promover la paz, la concordia, la solución negociada al conflicto armado. El ministro también señaló que el gobierno no puede dejar de hablar de paz cuando está buscando precisamente ese objetivo. El ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, aseguró que Colombia jamás va a extraditar a Estados Unidos a un cultivador de coca. Esto luego de conocer los alcances de la nueva ley antinarcóticos de ese país firmada por el presidente Barack Obama. Ante la recién sancionada ley de Estados Unidos que endurece las medidas de persecución para delitos relacionados con narcotráfico, el ministro de Justicia aseguró que el gobierno colombiano tiene claro que hay que perseguir los eslabones criminales. La extradición la solicita un Estado y quien en última la aprueba o no la aprueba es el presidente de la República. Y nosotros tenemos claro, absolutamente claro, que no autorizaríamos la extradición de un campesino que cultiva coca en pequeñas cantidades para su sustento personal. Indicó que la ley podría estar dirigida a combatir el fenómeno de las drogas sintéticas y no a la persecución de cultivadores en Colombia. Que debe ser sobre todo para combatir un problema interno que tiene Estados Unidos respecto al uso de medicamentos y nuevas sustancias. Durante el primer debate de la ley que crea la Comisión de Aforados, el ministro pidió celeridad para poner a andar las reformas a la justicia que el país requiere. Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, destacó los ajustes a la ley antinarcóticos de Estados Unidos que le otorga ahora a las autoridades mayores herramientas para enfrentar la producción y la exportación de cocaína. El gobierno considera que las nuevas herramientas judiciales serán útiles para detener el crecimiento de la producción de cocaína en Colombia. Hay una nueva legislación en los Estados Unidos que tenemos que entrar a estudiar con los Estados Unidos, que en principio nos parece va en la dirección correcta en el sentido de endurecer la cooperación mundial en materia de lucha contra las drogas en los eslabones más fuertes y de mayor valor agregado. Villegas aclaró que todavía no conoce la totalidad del texto firmado por el presidente Barack Obama. En un nuevo reporte sobre las operaciones contra las bandas criminales en el país, el presidente Juan Manuel Santos destacó que en lo corrido de este año ya han sido capturados o dados de baja 1.283 de sus miembros.
El presidente Santos dijo que en la última semana fueron neutralizados 56 miembros de esas organizaciones criminales, incautadas 8 maquinarias amarillas que se utilizan en la minería ilegal, destruidos 109 laboratorios para fabricar droga. Destacó que 111 toneladas de cocaína han sido incautadas en lo que va corrido del año, lo que es una cifra récord. Dentro de los cabecillas capturados hay dos muy importantes. Un sujeto, Álvaro Enciso Arias, conocido como El Venado, es el segundo cabecilla de una estructura criminal que está entre las más buscadas, que son los puntilleros. Ahí nos falta un cabecilla que se llama El Tigre, que es el número 1, pero ya hemos desmantelado, me dice la policía, cerca del 70% de esta estructura de los puntilleros que tanto daño están haciendo, sobre todo en la zona del Bichada. Reiteró el mensaje que el único camino que les queda es el sometimiento a la justicia o enfrentar la acción contundente del Estado. Bueno, y un duro enfrentamiento se presentó hoy entre el Polo Democrático y el gobierno por el proyecto que pretende enviar tropas colombianas a conflictos que lidera la Unión Europea. El enfrentamiento se originó cuando el representante del Polo Democrático, Alirio Uribe, calificó de mentiroso al viceministro de Defensa, Aníbal Fernández, de quien dijo pretende enviar como carne de cañón a soldados colombianos a guerras que no le pertenece. Usted nos hace un discurso falaz, donde no define realmente cuál es el meollo de este acuerdo. No son para funciones humanitarias. El acuerdo no dice que esto sea para funciones humanitarias. No es para atender terremotos, viceministro, se está mintiendo. Digamos que el tono con el que se abordó el tema por parte de él no se compadece de lo que viene predicando en términos de reconciliación y paz, porque aquí sí fuimos, aquí los funcionarios pues ofendidos, agredidos por parte en su intervención. Por ahora la iniciativa quedó a un paso de hundirse, aunque mañana se dará una última oportunidad para votar el proyecto de autoría del gobierno. Les contamos ahora que la empresa Transmilenio anunció que a partir del próximo 28 de mayo se va a poner en funcionamiento la estación intermedia San Mateo en Soacha, con la cual se busca descongestionar la movilidad en la autopista sur. Se calcula que desde esa estación cerca de 6.500 usuarios van a tomar los buses articulados cada hora. El servicio de Transmilenio para los usuarios de Soacha es un verdadero calvario. ¿Qué tan difícil es el transporte de Transmilenio aquí en Soacha? Terrible, lo peor que puede haber. Pésimo porque miren esa multitud de gente, a las 4 de la mañana tengo que coger transporte, nos dan las 4:30. Para descongestionar la estación San Mateo, desde el 28 de mayo se pondrá en funcionamiento la estación intermedia, ubicada al costado occidental de la autopista sur. Vamos a tener habilitadas 2 entradas adicionales. Desde ese punto saldrá una ruta circular que conectará con el Portal Sur para facilitar la movilidad de 1.600 pasajeros y contará con 8 torniquetes adicionales de ingreso. Tenemos en toda la troncal un flujo de 85.000 personas al día y tenemos en hora pico 13.000 personas en ambos sentidos. Además, sobre la troncal de la autopista sur se habilitará un tercer vagón que permitirá la distribución de las rutas que funcionan en San Mateo, descongestionando el servicio para 6.500 usuarios en hora pico. Desde julio, los bogotanos de estratos 1, 2 y 3 van a ver reflejada en su factura de acueducto un nuevo esquema de consumo básico por hogar, lo que va a implicar una reducción en la cantidad de agua subsidiada que se otorga en la ciudad. Por decisión de la Comisión de Regulación de Agua Potable, el acueducto de Bogotá disminuirá el consumo básico de agua subsidiada en la ciudad. Se están disminuyendo el consumo básico de 20 metros cúbicos a 17 metros. El nuevo esquema se verá reflejado en la factura de julio y afectará a 1.700.000 usuarios a quienes antes se les subsidiaba hasta 20 metros cúbicos de agua mensuales. Los estratos 1, 2 y 3 significa una reducción en los subsidios que hoy en día reciben de 3 metros cúbicos por cada mes. En Bogotá se subsidia el 70% del valor de la factura para personas de estrato 1, el 40% en estratos 2 y el 15% en estrato 3. El subsidio de mínimo vital de agua no tendrá ninguna modificación. También en noticias de Bogotá, la policía desarticuló una banda de apartamenteros que operaba en 2 exclusivos sectores en el norte de la capital del país.
La banda se hacía pasar por empleados de empresas de telecomunicaciones. Los 3 hombres fingían ser operarios de las empresas de telecomunicaciones para ingresar a los lujosos apartamentos en las localidades de Chapinero y Usaquén. En un video quedó registrado el último golpe de la banda, donde se ve que uno de sus integrantes, luego de amordazar al vigilante, despojarlo de su uniforme, ingresan al edificio, donde hurtan aproximadamente 600 millones de pesos. Los 3 hombres, según las autoridades, eran expertos cerrajeros. En menos de 3 minutos lograban abrir cajas fuertes. La Fiscalía capturó a 8 funcionarios de la alcaldía del municipio de Cantagallo, esto en el departamento de Bolívar, por corrupción administrativa. La Fiscalía solicitó 9 órdenes de captura, de las cuales hizo efectivas 8 por delitos relacionados con la contratación pública en el municipio de Cantagallo, en el sur de Bolívar. Y en todo el periodo hubo 8 alcaldes encargados. La contratación se hizo con colegios fantasma. Los contratos que celebraron para realizar mejores locativas en escuelas y colegios y capacitaciones en escuelas y colegios, la mayoría de esos contratos que realizaron, los colegios y las escuelas no existen. Los recursos apropiados eran utilizados para pagos de cuentas personales de los implicados. La empresa Agua de Cartagena deberá devolver 17.000 millones de pesos que, según la Superintendencia de Servicios, habría cobrado de más a sus usuarios. Los cobros corresponden a los años 2013, 2014 y parte de 2015, tiempo durante el cual la empresa prestadora realizó cobros de contribuciones por encima de los aprobados por el Consejo Distrital en el Acuerdo 2 de 2012 a usuarios de estratos 5 y 6 industriales y comerciales. La obligación por parte del prestador de devolverle a los usuarios el capital que se le cobró más unos intereses. Los dineros que se sobrefacturaron a más de 30.000 usuarios subsidiaban a estratos 1, 2 y 3 y los deberá asumir en su mayor parte la alcaldía de la ciudad. Déficit que el distrito de Cartagena asumirá con el ánimo de que la empresa pueda cumplir con ese plan de inversión. La empresa prestadora presentó un plan de devoluciones con una duración de 16 meses, tiempo durante el cual Superservicios llevará a cabo las acciones de seguimiento y vigilancia a que haya lugar sobre este proceso. Hoy el director de la DIAN, Santiago Rojas, reveló que el 65% de los 1.200 colombianos que aparecen en la lista de los Panama Papers no declararon en el país. De acuerdo con las revisiones de la DIAN y el cruce de información, el 65% de los 1.200 colombianos que aparecen en la lista de Panama Papers no han declarado sus activos que poseen en el exterior. El director de la DIAN señaló que se tiene un estimado de 30 billones de pesos que no se han declarado en el país, de un monto de 145 billones de pesos. De los cuales un poco más de 30 billones fueron presentados en Panamá. El funcionario afirmó que se cuenta con 50 auditorías que dio como resultado la investigación sobre 60 personas entre naturales y jurídicas. Tenemos 50 auditores en este grupo de trabajo, ya van 60 casos con el expediente totalmente armado. Las cifras preliminares indican que va a haber cientos de colombianos de contribuyentes en los cuales se detectaron irregularidades, que van a ser llamados a que den las explicaciones del caso. La DIAN sostiene que 3 casos en específico se revisan: la refacturación, reporte de activos y el no pago del impuesto a la riqueza. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sostuvo que la paz no va a obstruir el desarrollo de la discusión de la reforma tributaria, la cual se va a presentar en el segundo semestre de este año ante el Congreso de la República. Como una necesidad fiscal, calificó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la presentación de la reforma tributaria ante el Congreso de la República, al señalar que la misma se requiere y no tendrá dificultades en su discusión con todos los temas asociados al proceso de paz a discutirse en el legislativo. El país tiene ese compromiso con la paz, sacar adelante la paz, es la gran voluntad, es el gran proyecto que nos une a todos y que nos va a dar también un gran beneficio económico a los colombianos. Vamos a tener más oportunidades, vamos a mejorar nuestra calidad de vida y también tenemos una agenda económica, por supuesto, que es la agenda tributaria, que la tendremos que sacar adelante antes del 31 de diciembre del próximo año. Fedesarrollo aseguró que los mayores ingresos deben proteger el déficit fiscal y la deuda pública. Los ingresos de la nación se vieron afectados por la caída de la renta petrolera. Hoy, en el Día Mundial del Internet, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones reveló que 12.4 millones de colombianos están ya conectados a la red de redes. El ministro David Luna dijo que los retos ahora están en combatir todos los riesgos asociados al ciberacoso, la pornografía infantil y la dependencia, entre otros.
El estudio demostró cómo la penetración que ha tenido el Internet en el país revoluciona el comportamiento de los colombianos. Son 12,4 millones de usuarios en Colombia que hacen uso de esta herramienta. Queremos llegar a 27 millones de conexiones. Esto es valioso, pero también es importante mencionar que hay retos. Los colombianos aseguran que gracias al Internet han mejorado su calidad de vida. Sin embargo, el ministro Luna dijo que el reto para los colombianos es combatir los riesgos como el ciberacoso y los signos de dependencia. El 52% de los encuestados sienten ansiedad si no están conectados, el 66% aceptan que sus hijos son vulnerables, el 47% dice que reducen sus horas de sueño por estar conectados a Internet, el 25% conduce mientras se conecta a Internet en su teléfono móvil. El precio del dólar subió 13 pesos en la jornada de este martes. Indicadores del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.020 pesos con 89 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.860 pesos y la venden en 2.890 pesos. Un euro cuesta 3.428 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 32 centavos. El azúcar se transó en 16,77 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $48 con 60 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.465 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,01% a 1.343 puntos. La acción de Tecnoglass fue la que más subió con una valorización de 6,73% a 34.900 pesos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más cayó con una pérdida de 3,95% a 62.240 pesos. Y ya está aquí en CMI 7 PM, Paula Vilori, la información tecnológica. En 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas oficializó el Día del Internet que se celebra hoy. A continuación les presento los mejores momentos que ha tenido esta tecnología en la vida de los colombianos y algunos de los desafíos que le espera para lograr un uso masivo, útil y seguro. ¿Cómo olvidar sonidos como estos que nos recuerdan hace algunos años cuando nos intentábamos conectar a Internet? Internet se encendió en el país en 1994 y las primeras páginas web activas fueron las de algunas universidades como los Andes, la Universidad del Valle y EAFIT, según cifras del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El ministerio también afirma que a finales de 2015 había 12,4 millones de colombianos conectados a Internet. De hecho, 282 empresas han firmado el Pacto por el Teletrabajo. Sin embargo, el 66% de los colombianos no cree que los menores de edad a su cargo estén seguros cuando navegan en Internet y que el 64% no los acompaña ni asesora, quedando expuestos a múltiples riesgos. Es buen momento para pensar cómo estamos usando el Internet y qué están haciendo las entidades públicas y privadas para hacer que el Internet sea verdaderamente accesible para todos los colombianos. ¡Feliz noche! Bueno, hasta aquí las noticias. Nos vamos a las 8:30, ya lo saben, la información internacional, y a las 9:30 más noticias en CMI. Gracias.